Hola amigos, ¿qué tal? Soy Isabel del Castillo y hoy tengo el corazón que me da un vuelco de emoción, pero también un poquito de alivio, porque la realeza nunca deja de sorprendernos. Se comenta mucho en los pasillos de palacio, y ahora ya lo podemos ver con nuestros propios ojos, que esas 20 cestas de orquídeas de Singapur, un regalo tan especial de su primera dama y símbolo de amistad, por fin lucen en todo su esplendor en el jardín hundido, y al parecer todo gracias al cuidado de la princesa Catalina y sus pequeños, Charlotte y Louis, que son unos guardianes florales de primera. Pero aquí viene lo jugoso. Parece que la reina Camila ha tenido que pedir disculpas, sí, disculpas formales, por un manejo interno que casi nos deja sin este espectáculo floral. Y no solo eso, para compensar, ha lanzado una beca floral de 5.000 libras para financiar estudios de botánica para jóvenes en Gran Bretaña y Singapur. A ver, esto me deja pensando. ¿Qué pasó realmente para que casi se estropeara algo tan simbólico? Me huele a que hubo algo más que un simple descuido en la gestión. Pero claro, la reina, con su estilo, ha sabido darle la vuelta, transformando un desliz en una oportunidad maravillosa para apoyar a jóvenes talentos. Eso sí que es diplomacia real, o quizás una estrategia de relaciones públicas muy bien pensada. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Fue solo un error o hubo algo más detrás de este casi desastre floral? Contadme en los comentarios, porque esto es solo el principio de una historia que seguro nos dará mucho de qué hablar. A ver, el rey Carlos III, ¿qué nos dice? Que el legado hay que protegerlo, con transparencia. Y sí, mi rey, qué bien que lo diga usted, porque, o sea, madre mía lo que se cuece por ahí. Y la princesa Ana, siempre al pie del cañón, confirma que en agosto viene a Australia a plantar su grabilia. O sea, un cierre, ¿no? Un fin de capítulo para las orquídeas y el comienzo de otra cosa de la Commonwealth. Y es que, ojo, los regalos, esos regalos de Singapur, con sus 20 cestas de orquídeas, en cajas acrílicas con control de humedad y todo, llegaron en el Voyager Touchdown a Northolt. ¡Qué despliegue! Y esto no era cualquier cosa, ¿eh? La primera dama de Singapur, Lee Wenling, ella misma las eligió después del Año Nuevo Lunar. No era solo un montón de flores bonitas, no. Era un homenaje, o sea, a 4 décadas de poder blando, de diplomacia, que empezó, ¿quién creen? Pues nuestra Diana, en su gira de 1989. Me parece precioso. Me acuerdo, o sea, Diana se paró de repente en el Jardín Nacional de Orquídeas y quiso saludar a los jardineros por su nombre. ¿Se lo imaginan? Eso provocó una explosión de turismo. Lo llamaron el Diana Bloom. Y esa buena voluntad sigue viva. Ahora a través de Catalina, que por cierto, qué calladita se lo tiene. Financia programas de intercambio de semillas. ¡Una maravilla! Bueno, pues estas orquídeas iban directas al jardín hundido de Kensington, el rincón favorito de Diana para pensar, y que ahora Catalina, desde 2017, lo cuida como un memorial vivo. Y claro, la prensa ya lo sabía. Catalina iba a salir el día de San David para presentar 2 híbridos nuevos, el Dendrobium Lady Diana y el Vanda Catherine Grace. ¡Qué nombres tan simbólicos! Pero hay amigos, lo que los periodistas no sabían y lo que los de Palacio ya andaban cuchicheando antes del amanecer es que esas cajas ya eran un campo de batalla. Sí, entre la pista de aterrizaje y el muelle de carga del Palacio. Circuló una orden, sin permiso de nadie. Todo el cargamento de flores al almacén esta noche, a esperar la aprobación de Camila. O sea, ¿qué es esto? Y esas 7 palabras detonaron décadas de tensión. Para la reina Camila, que al parecer todavía les cosía un desliz con Diana en Singapur de hace 19 meses, cualquier homenaje floral a su rival ya fallecida le parecía otro referéndum público sobre su legitimidad. A ver, ¡qué obsesión! Y los ayudantes se acordaban de lo que dijo a puerta cerrada, después de leer la tarjeta de dedicación de Singapur. ¿Tenemos que arrodillarnos siempre ante ese santuario? Me dio una rabia horrible solo de pensarlo. Y el combustible, como dicen, llegó en forma humana. Laura López, la hija de Camila, fiel a más no poder. Y recién nombrada, ojo, patrona general para proyectos de sostenibilidad del palacio. ¡Qué casualidad! ¿Y Laura qué propone? Una auditoría de poda, para evitar patógenos invasivos. O sea, por favor. Eso es, mi gente, puro camuflaje burocrático para, al parecer, liquidar esos pétalos tan simbólicos. Me parece repugnante. Pero lo que Camila no calculó
es que hay un pequeño ejército de ojos jóvenes por ahí, patrullando los jardines de Kensington cada mañana de vacaciones. A las 6:45 de la mañana, el príncipe Louis, con sus 5 añitos y sus botas embarradas, un diplomático en potencia, arrastró a su hermana hacia la entrada, gritando: «¡Mirá! ¡Cajas del avión de las flores! ¡Y la princesa Charlotte! ¡Qué lista!». Leyó las etiquetas en voz alta, y al instante vio los nombres de Diana y Catherine. «Con esa caligrafía tan bonita, se me cae la baba». Y en ese momento, los hermanos se nombraron a sí mismos guardianes no oficiales del regalo. Y no estaban solos, ¿eh? La princesa Ana, recién llegada de un viaje nocturno desde Cambor, había accedido a aceptar las orquídeas en nombre de la corona. O sea, un bis diplomático después de que el año anterior, Camila, se pusiera mala de repente y dejó a Ana sola para 3 cenas de embajadores. ¡Qué fuerte! El avión de Ana apenas había aterrizado cuando su teléfono hizo ping con un mensaje de un jardinero mayor. «Las cajas están siendo desviadas. Esto huele raro». Y la respuesta de Ana: «Tajante. Ábranlas delante de mí. Grábenlo todo. Esa es mi princesa Ana». A las 10:23, las cámaras de seguridad la captaron, a Laura, con un chaleco de alta visibilidad, entrando al almacén con, tijeras de podar y una mascarilla desechable. ¿Qué escondía? Y 40 segundos después, aparecen Charlotte y Louis en la puerta de enfrente, la niñera, corriendo detrás. «Es la tía Laura», le susurró Charlotte al monitor de seguridad. «Pero la tía Laura no poda orquídeas. ¡Qué ojo clínico el de la niña!». El guardia dudó. El protocolo decía una cosa, pero la orden de la princesa real, «grábenlo todo», sonó más fuerte. Y en minutos, Ana entró, con el pelo todavía revuelto del avión, y se plantó delante de Laura, entre esas bandas luminosas. «Los regalos no se cortan antes de que florezcan», dijo Ana, con una voz que era como una bisagra de acero. Laura balbuceó algo sobre el riesgo de moho, pero Ana, ¡zas!, le leyó el certificado fitosanitario en voz alta. Las cámaras grabando. El intento de sabotaje quedó inmortalizado, antes de que, pudiera caer un solo pétalo. Me parece increíble la audacia. Al mediodía, el asunto llegó al rey Carlos III, en St. James. Dicen que se escuchó un portazo, de porcelana. El rey, campeón de la biodiversidad, al parecer dictó un edicto de 3 puntos. Colocación inmediata de las 20 cestas en el jardín hundido. Una carta formal de agradecimiento a Singapur, firmada por Ana y Catalina, invitando a la primera dama australiana a ver las flores en la cumbre de agosto. Y una revisión disciplinaria por esas acciones obstructivas contra la cortesía diplomática. Menos mal. Y al caer la tarde, las redes sociales ardían. Con fotos no oficiales de Catalina, arrodillada junto a la banda Catherine Grace, Charlotte con una regadera, y Louis, agitando una banderita diminuta de Singapur. El hashtag de lealtad fue trending topic, por encima de los partidos de fútbol, en menos de una hora. Pero detrás de todo eso, se cocía una historia más oscura. Una reina consorte cuyo orgullo herido, al parecer, casi arruina un gesto de la Commonwealth. Y 2 pequeños royals, cuya inocencia resultó ser más aguda que cualquier secreto. Para que vean, para el 26 de febrero, a la 1 de la tarde GMT, la princesa Ana había tomado el control. Convirtió la sala de roble de Kensington en una sala de incidentes improvisada. Un equipo de 4 personas del Royal Collection Trust, 2 de ciberforense y el botánico jefe de Kew, revisando las cámaras cuadro por cuadro, mientras Ana dictaba la cronología. 6:45. Cajas en Southgate. 7:10. Retenidas en el almacén. Email registrado desde un iPad a nombre de Laura López. 10:23. Laura entra al almacén con tijeras de podar. Y ojo, Charlotte y Louis alertan al puesto de guardia. Al parecer, los científicos de datos superpusieron las georreferencias del teléfono de Laura con los registros de seguridad. Y la superposición, irrefutable. Una sola línea en el cuaderno de Ana lo resumía todo. Intención, no accidente. Uf, qué vergüenza. Y en Clarence House, la reina Camila se enfrentaba al primero de 3 informes. Abrió con una excusa preventiva. Yo no autoricé nada. Pero, los ayudantes la oyeron, regañando en privado a Laura por su torpe sincronización. ¡Qué descaro! Como si la sincronización fuera el problema. Una desfachatez.
Y o sea, los abogados del palacio, que son unos genios, ¿sabes?, intentaron redactar un comunicado, un texto para la prensa que echaba la culpa a una mala comunicación hortícola. Por favor, qué tontería. Pero ni eso le salió bien. Se enredó en el infierno de las revisiones. ¿Y al final qué pasó? Pues nada, silencio. Y el silencio, cariño, grita culpabilidad, ¿me entiendes? Grita a los 4 vientos. Y la cosa es que la noticia de todo este desastre, de esta inspección chapucera, llegó a Canberra antes que a los tabloides de Londres. Imagínate la vergüenza. La doctora Matilda Reid, que es la primera dama de Australia, acababa de estrenarse en el cargo y estaba coordinando un gesto precioso, un retoño de Grabilia Southern Cross, ¿sabes?, para simbolizar la solidaridad entre los dos países. Y claro, la oficina de la doctora Reid, con toda la elegancia del mundo, preguntó: «Oigan, ¿sigue el Kensington Garden preparado para un evento de plantación conjunta en agosto?» ¡Qué pregunta tan cargada! Pero, a ver, la princesa Ana, que es la que tiene la cabeza bien puesta, respondió en menos de una hora. Dijo que el jardín estaba listo y que ella, personalmente, garantizaba su serenidad. El subtexto, clarísimo. Las broncas internas, las pataletas de unos y de otros, no iban a descarrilar la diplomacia de la Commonwealth. Menos mal que hay gente con sentido común. Y luego, a las 6:15 de la tarde, el rey Carlos III convocó una teleconferencia con el Consejo Privado. Con ese lenguaje suyo, tan claro, tan militar, ¿sabes? Digno. Ordenó suspender la auditoría que tenían pendiente por mala conducta del jardinero jefe, Clive Doe. Y no solo eso, una auditoría de todas las comunicaciones de la Casa Real, 24 horas antes y después del incidente. Y lo mejor, Laura, la pobre Laura, tendría que financiar una beca anual para estudiantes de horticultura de Singapur. Eso sí que es un castigo con clase. Y Camila, la reina Camila, intentó oponerse, ¿tú te lo crees? Dijo: «Estamos castigando a la familia por un malentendido». ¡Un malentendido! Me da una rabia horrible que la gente intente pasar estas cosas por un malentendido. Pero Carlos, grande Carlos, la cortó en seco. «Estamos protegiendo a la corona de cualquier impropiedad, percibida o real», le dijo. ¡Zas! En toda la boca. Y luego, lo que hizo que todo explotara en redes sociales. ¡Ay, qué maravilla! Un empleado del palacio, con la bendición discreta de Ana, soltó una foto. ¿Y qué foto? Charlotte, la princesa Charlotte, de pie, custodiando la banda Catherine Grace Luis intacta. Y al lado, el pequeño Luis, con una regadera de plástico, como si fuera la Excalibur, te lo juro. En cuestión de horas, el hashtag #BloomGuardians superó al de Orquídeas de Lealtad. Los blogs de padres y madres los aclamaron como pequeños centinelas de la herencia. Y los programas nocturnos de humor decían que Luis había conseguido más antes del desayuno que la mayoría de los contratistas de seguridad en toda la semana. Y con razón, ¡qué monada! Mientras tanto, el campamento Camila intentó filtrar una narrativa. ¿Qué decían? Que una bioseguridad demasiado celosa había forzado la orden de retención. Por favor, qué manera de manipular. Pero los verificadores de datos, los fact-checkers, los destrozaron. Citaron que las orquídeas tenían un nivel 1 de autorización fitosanitaria. O sea, que no había ningún problema de bioseguridad. Era todo un invento. Y Kensington Circle, para rematar, lanzó un vídeo de archivo de Diana, ¿te acuerdas?, riendo con voluntarios de Singapur en 1989. Y lo compararon con Catalina, con la princesa de Gales, plantando campanillas con niños de escuela la primavera pasada. El vídeo, que duraba 2 minutos, cerraba con una frase lapidaria: «Los legados se cuidan, no se reescriben». ¡Boom! En menos de 24 horas tenía 12 millones de visitas. ¡12 millones! Eso es una bofetada con guante blanco. Cerca de la medianoche, Laura le envió un texto de disculpa a Ana. Le dijo: «Estaba protegiendo a mamá». Se me fue de las manos. ¿Y sabes qué le contestó Ana? Una sola palabra: indigna. ¡Qué fuerte! Y Camila, en su salón privado, viendo la foto viral de los Bloom Guardians, al parecer murmuró: «Ya han ganado, ¿verdad?». Un lacayo que estaba de servicio juró haberla oído, y luego se quedó mirando la chimenea vacía durante varios minutos antes de apagar ella misma todas las lámparas. ¡Qué cuadro! ¡Qué dramático! Pero, a ver, las ondas de choque de este incidente, ay amiga, solo estaban empezando.
Los diplomáticos de la Commonwealth ahora veían el Kensington Garden como un terreno simbólico. ¿Serviría para mostrar unidad o para exponer las grietas dentro de la Casa Real Británica? Mientras tanto, Singapur preparó un comunicado público elogiando a Charlotte y Louis por su tierno cuidado, dejando a Camila totalmente de lado en la narrativa de buena voluntad. Me parece repugnante que se metan estos líos por su orgullo. Y en lo más profundo de la informática del palacio, los auditores descubrieron un hilo de correo electrónico. Y esto es lo mejor. La idea de la auditoría de poda había surgido semanas antes, días después de que el personal de Camila recibiera el primer borrador de la lista de dedicación de orquídeas de Singapur. ¿Coincidencia? Para nada. Ralph Agee, de GCHQ, llegó antes del desayuno el 27 de febrero y se metió de cabeza en los servidores del sótano del Palacio de Kensington. Y en 40 minutos, su packet sniffer rastreó la retención sospechosa en el correo electrónico de Muse. Esa orden que casi deja de lado el regalo de orquídeas de Singapur, ¿sabes? Lo encontró en una bandeja de entrada oculta. Una de esas que nadie mira, etiquetada como CEC Garden Ops. Solo había 7 mensajes ahí, pero uno, con fecha del 24 de febrero a las 22:11 de la noche, era dinamita. Decía: si llegan cajas etiquetadas como híbridos Diana Catherine, manténganlas fuera de exhibición hasta que la inspección de poda las autorice. Autorizado por LL. ¿LL? ¿Quién podía ser LL? Solo Laura López. Y lo peor de todo, el mensaje estaba copiado, en copia oculta, al hotmail personal del jardinero jefe, Clive Doe. Y la dirección IP. La dirección IP lo reveló todo. El correo no se había enviado desde Kensington en absoluto. Se originó en la red Wi-Fi dentro de Greenbrier House, la residencia privada de la reina Camila en Londres. ¡Qué vergüenza! ¡Qué bajeza! La princesa Ana, que ya tenía montada su sala de incidentes improvisada arriba, garabateó 2 palabras en la impresión. Intención probada. Llamó al rey Carlos III, y él le contestó con la misma brevedad. Procede. Ahí es nada. Los investigadores reconstruyeron el arco del sabotaje como una historia, no como una hoja de cálculos, ¿sabes? 3 semanas antes, el 3 de febrero, Clarence House había recibido el borrador de la lista de dedicación de Singapur. Y en el momento en que el personal de Camila, ojo, se dio cuenta de un nuevo híbrido llamado Vanda Catherine Grace, una flor hermana de la Dendrobium Lady Diana, qué detalle tan bonito, programaron discretamente una auditoría del jardín con Doe y pidieron cizallas de poda de primera calidad. O sea que lo tenían todo planeado. El correo electrónico con la orden de retención fue la última pieza, enviada 2 noches antes de que las orquídeas aterrizaran. ¿Y por qué tanto riesgo por unas cuantas flores? Pues mira, dentro del palacio hay algo que llaman el índice de óptica. Es como un rastreador de humor privado que muestra qué miembros de la realeza captan el afecto del público. Y desde finales de 2024, la calificación de Catalina, la princesa de Gales, rondaba los 80 puntos. Más del doble que el estancado 38 de Camila. Y una exhibición pública que uniera la memoria de Diana con una flor que lleva el nombre de Catalina, ay amiga, amenazaba con abrir esa brecha aún más. Y eso, justo meses antes de la cumbre de jefes de la Commonwealth, donde las consortes tradicionalmente comparten escenario. En el cálculo de Camila, atenuar el simbolismo floral podría devolver los titulares a su propio trabajo de caridad. Pero qué mal calculó. El plan frustrado convirtió el jardín hundido en una especie de obra moral. Niños inocentes protegiendo flores con un legado, mientras una reina consorte movía los hilos en oscuridad. Una vergüenza total. Al mediodía del 27, el Straits Times, el periódico de Singapur, sacó la historia con un titular que decía: «Las orquídeas de Singapur casi podadas. Los jóvenes de la realeza salvaron el día». ¡Qué zasca! Los medios australianos, que se estaban preparando para la ceremonia del retoño de la primera dama Matilda Reid, vieron todo este drama como un presagio. Los programas de entrevistas de Canberra lo bautizaron como Orchidgate. Y mientras los periódicos de Londres pedían responsabilidades, la Oficina de Comunicaciones Reales se mantuvo firme en la única frase de Ana:
El asunto se está resolviendo internamente, con gratitud a Singapur y optimismo para Australia. ¡Qué diplomacia! Pero, o sea, la verdad, ¿quién se cree que esto se va a quedar solo en asunto interno? ¡Esto es un escándalo! ¡A ver! Y claro, en Clarence House la cosa se puso fea de verdad. Carlos, muy serio él, montó una teleconferencia con sus consejeros, al atardecer, y ¡zas! Soltó 3 decretos, así, sin pensarlo 2 veces. Primero, que cada canasta de flores iría al jardín hundido, bajo su propia autoridad. O sea, ¿entiendes? Como si él mismo fuera a plantar las flores. Segundo, Ana y Catalina tenían que firmar, las dos, una carta de agradecimiento, de esas efusivas, a Singapur. Y de paso, invitar a la primera dama australiana. Y tercero, esto me encanta, una revisión disciplinaria para castigar cualquier acción que fuera contra la cortesía diplomática. A ver quién se atrevía ahora. Y Camila... ¡Ay, Camila! Protestando, claro, que si estábamos castigando a la familia por un malentendido. ¡Venga ya! Pero Carlos la cortó en seco, frío como un témpano. Estamos protegiendo la corona de la impropiedad, sea percibida o real. Qué frase, ¿eh? Me parece que ahí ya le estaba dando un toque de atención gordo. Esa misma noche, ¿qué hace Camila? Pues intentar arreglar el desaguisado, claro. Llama a Laura y a un par de jefes de sus obras de caridad para inventarse algo. Una iniciativa para salvar la cara. ¿Y qué se les ocurre? Un fondo de becas florales de 5 millones de libras para horticultura británica, así como quien no quiere la cosa. Menuda ocurrencia. El plan era anunciarlo en el mismo jardín hundido el 1 de marzo, para que Camila pasara de ser la saboteadora a la gran patrona. ¡Qué morro! Pero, ¡oh sorpresa! El sitio ya estaba reservado. ¿Para qué? Para el Día de los Niños y la Biodiversidad de Catalina, con el alto comisionado de Singapur. Me muero de la risa, y Carlos chapó, se negó a cancelarlo. Solapad elegantemente, o esperad vuestro turno, les dijo. O sea, si quieres salir en la foto, te pones al lado, pero el protagonismo es de Catalina. Me parece genial. Mientras tanto, ¿quién salva el día? Los niños. Carlota, con sus ceras de colores, escribe una carta de agradecimiento a la primera dama de Singapur, elogiando las orquídeas amanecer moradas y blancas. ¡Qué monada! Y Luis, que no se queda atrás, le añade unos monigotes y una banderita de Singapur. A ver, esto es el colmo de la ternura. A petición de Ana, el Ministerio de Exteriores manda un escaneo a Singapur. Claro que sí. Y ¡boom! La foto de la carta se hace viral en redes sociales, derritiendo corazones. Mucho antes de que la nota de prensa de Camila saliera de la impresora. Toma ya. La mañana del 28, Clive Doss, el jardinero, se sienta ante un panel de cortesanos de alto rango. Pobre hombre. Le ponen delante las grabaciones de seguridad, los registros de llamadas, el email, todo. Y él confiesa que Laura le había ofrecido 5.000 libras por una poda discreta. O sea, un soborno en toda regla. Me dio una rabia horrible, la verdad. Perdió su cargo real en el acto. Y con razón. Camila, otra vez, pidiendo clemencia. Que si Doss había sido engañado por lealtad filial. Por favor, ¿a quién quiere engañar? Carlos se negó. La justicia debe verse, no susurrarse, dijo. Aplausos para el rey. Para la hora del té, los tabloides ya gritaban. El rey despide al saboteador de orquídeas. Y la simpatía pública, ¡zas!, se centra en la firmeza del monarca. Me parece lo más normal del mundo, ¿eh? Dolida, Camila acepta el único compromiso que le queda. El lanzamiento de su fondo floral se fusionaría con el evento de biodiversidad de Catalina y los niños. Y para colmo, Carlota y Luis serían acreditados públicamente como patronos junior. Qué humillante. Pero se lo merecía, por intentar fastidiar. En privado, le dice a Laura, sonreímos para las cámaras, plantamos el árbol y esperamos nuestro momento. O sea, que seguía maquinando. Me parece repugnante. Y ojo a esto. Mientras Camila ensayaba su arrepentimiento, su equipo cibernético descubre un último email, una orden para reemplazar todas las placas de dedicación con etiquetas genéricas de orquídea real, de la noche a la mañana. El remitente era un ayudante de su oficina personal. Y bueno,
la prueba fue sellada discretamente y archivada como pendiente de dirección real. ¡Qué vergüenza! La ceremonia del retoño australiano se perfilaba como la escena decisiva. Aquí es donde se iba a ver todo. ¿Conseguiría el fondo de Camila limpiar su imagen? ¿O el email del ayudante la forzaría a pedir una disculpa pública que nunca quiso dar? Yo ya estaba cruzando los dedos para lo segundo. El siguiente acto prometía reconciliación bajo ramas florecidas o, ay amiga, la humillación más grande en la vida real de Camila. Y yo, la verdad, no tenía ninguna pena. La noche del 28 cayó sobre Kensington, pero los servidores seguían funcionando. Qué imagen, ¿eh? Como si la verdad no pudiera dormir. A las 22:37, la princesa Ana vuelve a la sala de roble con una sola impresión. ¿Y qué era? La orden del ayudante, autorizada desde la oficina privada de Camila para cambiar todas las placas de dedicación por etiquetas genéricas antes del amanecer. O sea, sabotaje. Escrito en Times New Roman. ¡Qué descaro! Ana, ni corta ni perezosa, sella la hoja en un sobre de pruebas y pide una audiencia inmediata con el rey Carlos III en St. James. Esto se pone bueno. El rey escucha en silencio, dibujando círculos con una pluma de ganso sobre un secante ya lleno de arrepentimientos secos, como si ya supiera lo que venía. ¡Qué imagen más potente! Solo hizo una pregunta. ¿Confrontamos esta noche? Ana negó con la cabeza. Mañana, a la luz del día, antes de que lleguen los australianos. La oscuridad es el camuflaje de Camila. ¡Qué inteligente! A las 8 de la mañana del día bisiesto, el equipo avanzado de la primera dama australiana, Matilda Reid, aterriza en Heathrow para cerrar los detalles de la ceremonia del Grevillea Southern Cross, que se celebraría el 1 de marzo junto al estanque del Jardín Hundido. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El interés de la prensa, por las nubes, claro. La oficina de Reid confirma que la primera dama de Singapur, Lee Wen, se conectaría por videollamada para saludar a los niños reales, los que tan valientemente habían defendido las flores compartidas. Esto ya era una fiesta para Carlota y Luis, y el programa, ojo, giraba ahora en torno a Carlota y Luis desvelando una placa que decía Singapur, Australia, Arboleda de la Amistad, comisariada por sus altezas reales, los príncipes de Gales. Esto era un zasca brutal para Camila. Camila pasó la mañana paseando por el pasillo de las rosas de Greenbrier, dictando cambios a su discurso del fondo floral. Todavía intentando arreglarlo, cambió el legado por continuidad en todas partes y se empeñó en que su guión enfatizara la custodia compartida. A ver, esto es de libro. Quería diluir la creciente mística de Catalina. ¡Qué envidia más mala! Laura, pálida por no dormir, practicaba una sonrisa forzada en el espejo de la culpa. Pobrecita, me da hasta pena. A las 11, Carlos las llama a las 2 al Salón Blanco. Se venía la bronca. Y allí, sobre una mesa auxiliar, pone el sobresellado con las pruebas, como si fuera una pieza de museo o de un juicio. ¡Qué momento! ¿Qué es esto?, pregunta, con la voz sin emoción. Uf. Camila reconoce el código de su ayudante. Un malentendido, empieza a decir. Claro, siempre el malentendido. Pero Ana la interrumpe. Es una instrucción para borrar los nombres de Diana y Catalina, enviada desde tu oficina a la misma hora en que se sobornó el jardinero. ¡Zasca! Directo a la mandíbula. Por un momento, la compostura de Camila se rompe. ¿Sabes lo que es sentirse borrada?, dice, con los ojos húmedos. Estar bajo el calor tropical mientras alguien corona de nuevo reina al fantasma de Diana. A ver, no me da pena, pero entiendo el drama. Siempre con Diana por medio. ¡Qué agotador! Carlos se acerca suavemente. Todos sentimos sombras, Milly. Somos coronados por cómo caminamos bajo ellas. Mira el sobre. Y así no es como camina una reina. ¡Qué elegante! Y qué duro al mismo tiempo. Ana propone una solución. Camila aparecería en la ceremonia del retoño, pero no como patrona, sino como anfitriona penitente, agradeciendo públicamente a Carlota y Luis por recordar a los adultos que los regalos deben protegerse, no politizarse. ¡Qué frase tan bonita! Y qué lección para Camila. Laura emitiría un comunicado asumiendo toda la responsabilidad por la mala comunicación con el personal. Claro, la pobre Laura de chivo expiatorio. Si se negaba, Ana advirtió, las pruebas llegarían al consejo privado y por una inevitable filtración a las portadas de los periódicos. O sea, chantaje puro y duro.
pero necesario, a mi parecer. Los hombros de Camila se hunden. Muy bien, dice, pero no me arrastraré. Todavía con la dignidad por los suelos. Carlos responde suavemente. Un reconocimiento no es arrastrarse. Es podar el ego para que la corona pueda respirar. Qué sabio el rey. Me parece una lección para todos. Dejar de pensar en uno mismo y pensar en lo que representas. Qué importante es eso. El 1 de marzo amaneció, soleado y gélido. El escenario perfecto para el drama. A ver, claro, los periodistas ya estaban ahí, faltaría más. Con ese frío, la respiración saliendo como humo de las cámaras. ¡Qué estampa! Y dentro, ¡ay, los niños! Charlotte, toda mona, ajustándose su diadema de flores. Y Louis, Dios mío, qué ternura, saltando de un pie al otro, repitiendo su frasecita. Bienvenidos a nuestro jardín de la amistad. Y Catalina, nuestra querida Catalina, arrodillada, quitándole un mechón a Charlotte. Recuerda, le susurró, la amabilidad crece más rápido que cualquier enredadera. ¡Qué cosa más preciosa! ¡Qué lección tan bonita para todos, eh! Pero, ¿quién llegó al final? Pues Camila, claro, con su abrigo color marfil hasta el cuello, y los ojos, ¡ay, los ojos!, demacrados. Se le notaba que no había pegado ojo. Pues claro, después de todo el lío, menuda nochecita tuvo que pasar. El programa empezó, a ver, con un coro de niños. ¡Qué angelitos! Canturreando I bow to thee, my country. Y los horticultores, con mucho cuidado, colocando esa cosa que llamaron el grial carmesí en flor. Las cámaras, claro, haciendo clic sin parar. Todo un espectáculo para el pueblo. La primera dama Reed, alta, con ese aspecto como de haber estado bajo el sol, puso su mano enguantada sobre la raíz. Catalina hizo lo mismo al otro lado. Y Carlos, el rey, detrás, con Ana a un lado. Y una Camila... ¡Ay! Una Camila que no levantaba cabeza. Se le notaba la procesión por dentro, pobrecilla. Y entonces, Charlotte, la estrella del día, adelante, con una palita de plata que tenía grabado. Diana 1989, Charlotte 2026. ¡Qué detalle! Y su voz, clara como las campanas de una capilla, dando las gracias a Singapur por las orquídeas que hacen sonreír a mami y a Australia por este valiente arbolito que ama el sol como nosotros. O sea, qué encanto, qué manera de enternecer a la gente. El asentimiento de la primera dama Reed, transmitido en directo, llenó la pantalla LED. Y por ahí, en algún lugar de Mandai, una tal Lee Wenling se secaba una lágrima. O sea, el efecto, ¿eh? El poder de la imagen. Cuando los aplausos se apagaron, Camila, por fin, se acercó al atril. Un silencio. Un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Empezó diciendo: ayer la corona descubrió un error. Uno que casi apaga la alegría de esta reunión. Ese error recae en miembros de mi casa y, por tanto, en mí. A ver, qué valor. O sea, tuvo que ser difícil, ¿eh? Tomo aire. Agradezco a la princesa Charlotte y al príncipe Louis por proteger lo que los adultos debimos haber salvaguardado primero. Ay, se le notó en la voz, se le quebró un poco al mencionar a los niños, pero siguió, con esa fuerza. Que estas orquídeas y este arbolito nos enseñen que el legado no es un foco de atención, es tierra. Y la tierra pertenece a todos los que la cuidan. ¡Qué frase! Me parece, no sé, una lección, un golpe de realidad. Qué poético y qué cierto. Duró 89 segundos, o sea, cronometrado. Para algunos expertos, insuficiente. Para otros, una gracia inesperada. Pero ojo, sirvió para neutralizar ese sobresellado. Y Carlos, el rey, asintió una vez. ¡Pum! Sello. Perdón con una finalidad paternal. Ahí queda la cosa. Después de los discursos, las cámaras captaron algo fugaz, pero qué bonito. Camila se inclinó hacia Charlotte. Un «gracias, cariño», suave. Y Louis, ay Louis, con toda la seriedad del mundo, le dio un pétalo de banda caído. Y en las redes sociales aquello explotó. El pétalo parecía un corazoncito. Hashtag pétalos de la paz. Superó a las noticias de las elecciones al atardecer. O sea, la gente se derrite con estas cosas. Y con razón. Pero a ver, los que estamos siempre pendientes del palacio, vimos algo más. Cuando la gente se dispersaba, Ana acompañó a la tal Equerry, cuyo nombre estaba en el correo del lío de la placa, fuera del jardín, hasta un coche del ministerio. Ni reincorporación ni aterrizaje suave. Nada. Exilio silencioso. El mensaje, clarísimo. La responsabilidad puede calmar la ira, sí, pero jamás olvida.
Me parece, no sé, una jugada maestra, la verdad. Ahora, la pregunta del millón, ¿eh? ¿Podrá la beca floral de Camila recuperar esa buena voluntad que las orquídeas casi pierden? ¿Y ese sobresellado se quedará sellado de verdad? A ver qué pasa. Por ahora, el jardín hundido brilla con los púrpuras de Singapur y el escarlata de Australia. Prueba viviente de que un legado, una vez amenazado, puede florecer con más fuerza que antes, siempre y cuando los guardianes más pequeños sigan vigilando. Qué romántico, ¿eh? Pero qué verdad. Bueno, la ceremonia del arbolito calmó los ánimos, sí, pero no la curiosidad. Ni de lejos. Los periodistas seguían queriendo saber por qué una tal Equerry había redactado las órdenes del cambio de placa desde los servidores de la oficina privada de Clarence House. ¿Y el palacio? ¿Qué hizo? Pues se cerró en banda. Asuntos de personal, decían. A ver, por favor, qué poca transparencia. Pero ojo, dentro de St. James's, por decreto personal del mismísimo rey Carlos III, se formó una nueva Secretaría de Ética. ¿Su cometido? Tremendamente simple. Todas las iniciativas de la casa, ya fueran florales o filantrópicas, pasarían ahora por una autorización de 3 niveles: providencia, imagen y sostenibilidad. Cordier, qué gracioso, lo llamó el guantelete de la luz verde. Me parece que alguien le ha dado un ataque de limpieza, ¿eh? El Fondo de Becas Florales de la Reina Camila, claro, sería el primer proyecto en pasar por este guantelete. Ella eligió el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para el lanzamiento. Se imaginaba un cuadro de prensa dentro del invernadero acristalado de Kensington, orquídeas por encima, el arbolito de Grevilea en silueta y una fila de jóvenes candidatas a becas del programa de alcance de la reina. Caras frescas para suavizar la suya, ¿sabes? Pero el guantelete exigía un dossier avanzado. Los presupuestos línea por línea. Bueno, eso era pasable. El problema gordo era la narrativa. El presidente del panel, Lord Chadwin, le señaló su discurso de apertura por tener tonos defensivos, sobre todo la frase «estamos equilibrando las narrativas históricas». Le aconsejó que la quitara. Camila, claro, se erizó. ¿No se me permite tener perspectiva? Pero al final cumplió. La reemplazó por un homenaje más seguro a la maravilla botánica compartida. A ver, es que la censura es así, ¿eh? O sea, es que no te dejan decir lo que piensas de verdad. La tarde del 6, Ana, nuestra querida Ana, hizo un recorrido discreto por el invernadero, con su portapapeles en mano. Saludó a cada finalista por su nombre, les preguntó por sus opciones de GCSE y luego se escabulló antes de que las cámaras la vieran. Un estudiante, fíjate, tuiteó después: la princesa Ana dijo, las orquídeas sobreviven a las tormentas porque sus raíces se aferran. Esa cita consiguió 50.000 likes. El equipo de comunicación del palacio decidió dejarla respirar, sin amplificar. O sea, qué jugada, el boca a boca, ¿eh? La autenticidad que llega más lejos que cualquier comunicado oficial. Mientras tanto, al otro lado del lago Serpentine, Catalina ensayaba un episodio de podcast infantil sobre diarios de naturaleza. Cuando los productores intentaron meter lo del escándalo reciente para, conseguir clics, ella se negó educadamente. Nuestras páginas son para el descubrimiento, no para la disculpa, dijo, zanjando la discusión. Un memo filtrado del estudio describió su tono como serenidad matemática, y esa frase se volvió viral entre los fans de la realeza de la generación Z. Ediciones de fans con serenidad matemática inundaron TikTok en cuestión de horas, cuadernos pastel y ritmos lo-fi. Me parece genial, o sea, qué manera de callar bocas sin decir una palabra de más. Eso es tener clase. La negativa de Catalina a morder el anzuelo mantuvo el foco sobre Camila, justo donde Carlos y Ana querían. Transparencia, creían ellos, requería que la reina consorte se apropiara de su redención sin un halo prestado. O sea, que se lo ganara ella solita. Qué duro, pero qué necesario. Nadie va a hacer el trabajo por ti. El día del lanzamiento amaneció, lloviznando, pero luminoso. La pared sur del invernadero brillaba con terrarios suspendidos, cada uno con una plántula de banda Catherine Grace injertada en portainjertos de Singapur. Camila llegó temprano. ¡Fíjate! Se detuvo ante cada globo colgante como si se presentara a parientes lejanos. ¡Qué imagen! Intentando conectar, ¿eh?
En una sala lateral, Laura, la pobre Laura, instruía a las becarias sobre los protocolos de reverencia. Su propia postura, más discreta, la voz sin esa bravuconería frágil que antes ponía nerviosos a todos. Y a las 10:05, mira qué moderno. La primera dama de Singapur apareció en un pilar holográfico de luz, teletransportada desde los jardines botánicos. O sea, el futuro ya está aquí, ¿eh? ¡Qué maravilla! Y un minuto después, mira qué puntualidad. Ahí aparece Matilda Reid, o sea, la primera dama de Australia, ¿eh? Con unos pétalos de gravilea roja ahí, muy mona ella, en la solapa. Y ahí, entre las dos, venga, Camila empezó su discurso. Y, lo hizo bien, ¿eh? No fue de mártir, no. Fue una autocrítica medida. Dijo que el legado puede distorsionar, que ella misma lo aprendió en los ojos de los niños la semana pasada. O sea, Charlotte y Louis dándole una lección a la reina consorte. ¡Qué cosas! Y claro, que la custodia es un deber, no un derecho. Y luego, ¡boom! Anunció 10 becas completas para mujeres en botánica tropical, 5 en Q de Singapur. Y lo mejor, ¿eh? Cada beca con los nombres de los pequeños que protegieron las orquídeas. ¡Qué manera de quedar bien, o sea! Los aplausos, como si se rompiera la madera seca. Y en redes, como siempre, los monárquicos, claro, aplaudiendo el arrepentimiento. Los republicanos diciendo que era mantillo de PR. ¡Qué crueles! Y los del centro, pues encogiéndose de hombros, ¿sabes? Diciendo que la reina había hecho los deberes, ahora a entregar las notas. O sea, un poco tibio, pero algo es algo. Las analíticas, subió del 28 al 35%. Una miseria comparado con el 83% de Catalina. Pero bueno, algo es algo. Un pasito de tortuga, ¿eh? Pero, ay amiga, detrás de bambalinas la cosa seguía hirviendo. El panel de Lord Chadwin, ese todavía tenía un anexo sellado. O sea, el correo electrónico de Hechor sobre la placa, más los libros de contabilidad que lo conectaban a un fondo de cortesías privadas. ¡Qué nombrecito! La firma de Camila no estaba, claro, pero al parecer sus gastos requerían su aprobación verbal. ¡Qué conveniente! La secretaría, recomendó una jubilación silenciosa en vez de echarlo a patadas, para no desestabilizar la frágil recuperación, decían. Me parece repugnante. Carlos asintió, pero con condiciones, ¿eh? Ni un céntimo de indemnización y una nota en el boletín de la corte que lo marcaba por mala conducta administrativa, para que los historiadores lo encontraran. Ana, esa sí es la dura. Pensó que era un castigo flojo, y tenía razón, pero aceptó la realpolitik. Le dijo a Chadwin, podamos las ramas enfermas, pero a veces vendamos las grietas para que el tronco aguante el invierno. O sea, la típica política de palacio, ¿eh? ¡Qué asco! Pero qué real. Y llegó la noche. ¡Qué poético! Las linternas parpadeando en el jardín hundido. Y ahí están ellos, Catalina, Charlotte y Louis, con sus botas de agua, plantando estacas con nombres al lado de cada plántula de beca. Una con Harapan, que es esperanza en singapurense. Otra con Jindiamara, que es respeto. ¡Qué bonito! Y Catalina, la reina de las redes, subió una sola foto al Instagram del palacio. 2 niños, 2 idiomas, un brillo de invernadero. El texto, raíces a través de los océanos. ¿Y sabes qué? En 20 minutos se convirtió en la publicación real más gustada del trimestre. O sea, silenciando por completo los reels de Camila. ¡Ja! Eso sí que es un golpe de efecto sin despeinarse. Mientras tanto, en Greenbrier, Camila cerró su portátil. Titulares favorables, pero, muy flojitos. Se sirvió 2 dedos de whisky, se miró al espejo y susurró. Continuidad, no legado. ¿Un mantra? ¿Una advertencia? Ni ella misma lo sabía, pero en el silencio de la sala. Las orquídeas que tanto temió, ironías de la vida, seguían floreciendo, intocables, ¿sabes? Bajo la vigilancia matemáticamente serena de una nueva generación. ¡Qué fuerte! Fuera del palacio, el Commonwealth, notó el equilibrio. Disculpa oficial, becas financiadas, sabotaje castigado. Pero ojo, la prueba de fuego de la Secretaría de Ética, esa sigue ahí, lista para la próxima iniciativa. La pregunta, es si Camila la va a cruzar otra vez por elección propia, o si la historia va a recordar esta beca floral como su última penitencia antes de desvanecerse, suavemente,
en la sombra del invernadero. O sea, ¡qué drama! Siempre con la espada de Damocles encima. Y la primavera, ¡zas!, se nos plantó en mayo antes de que Londres se diera cuenta. Para entonces, la gravilea Southern Cross ya había sacado sus primeras plumas escarlatas en el jardín hundido. Un fuego imposible contra las bandas malvas de Singapur. Y las visitas, haciendo cola en las vallas del palacio para ver el cuadro híbrido. Orquídeas de Diana y Catalina, ahí, mezcladas, sobre una llama australiana que Charlotte regaba cada semana después de clase. ¡Qué imagen! Y un guía, mira tú, les decía a los visitantes. Los niños salvaron estas flores. Y a ver, nadie le corrigió, porque era verdad, o sea. Dentro, la nueva Secretaría de Ética, pasó su segunda prueba. El podcast infantil de Catalina, Raíces a través de los océanos, ese. Pasó la revisión en 72 horas. O sea, la prueba de fuego funciona cuando las intenciones son limpias. Camila, por el contrario, ni una iniciativa de seguimiento. Aparecía así, en las investiduras y en el preestreno del Chelsea Flower Show, como una buena soldada. Pero dejaba que Ana llevara la batuta en la gira real. Los comentaristas, claro, notaron un ablandamiento. Menos improvisaciones, más escuchar. Un eco del mantra de Carlos de que las coronas se llevan mejor con ligereza. O sea, por fin entendió algo. Mientras tanto, el ex encargado, el que la lió, se alquiló un pisito en Bath. Y casi ni se le mencionaban los boletines de la corte, salvo por la frasecita «retirado del servicio». ¡Qué eufemismo! El personal, ya había inventado un verbo de advertencia. Ser greenbrier, o sea, ser apartado discretamente por abuso de imagen. Me da una rabia horrible esa gente que solo piensa en las apariencias. Y hasta Laura, la pobre, parecía más centrada. Aceptó un puesto de oficina en la caridad de la sala de lectura de la reina. Y en una nota privada, que se filtró al mail, claro, le dio las gracias a Charlotte por mostrarle lo que realmente significa la custodia. O sea, los niños, otra vez, dando lecciones a los adultos. A mediados de junio, la visita de Estado australiana. Matilda Reid, la primera dama, se arrodilló en la hierba al lado de Louis. Que qué mono. Le señalaba orgulloso una etiqueta de latón con Gindra. Y las cámaras capturaron a Camila aplaudiendo un paso detrás de Catalina. O sea, no en el centro, tampoco apartada, simplemente colocada. Y cuando los periodistas le preguntaron si la beca floral se extendería a África, Camila, mira qué respuesta, dijo: «Nuestra beca crecerá donde sea invitada y donde pueda hacer más bien». Fue cauta, sí, pero fue suficiente. Los titulares la encuadraron como prudente en lugar de posesiva. O sea, un pequeño triunfo, Esa noche, Carlos, qué raro, organizó una cena familiar pequeña en Windsor, sin asistentes, sin cámaras, según un mayordomo de los de abajo. Ana brindó por los jardineros, grandes y pequeños. Catalina levantó su copa, Camila la siguió. Y luego, mira qué detalle, Charlotte sacó un ticket de papel doblado. Válido por un abrazo. Canjeable por la abuela Camila. ¡Ay, qué momento! La reina consorte aceptó, con una lágrima deslizándose en su sonrisa. Y la sala, respiró más tranquila. Las encuestas públicas, un mes después del escándalo, registraron a Camila en un 41%, todavía muy por debajo del 84% de Catalina. Pero era una meseta, no una caída en picado. Los historiadores reales, esos sí que saben, notaron un cambio sutil en la narrativa. La saga de las orquídeas saboteadas, se había vuelto menos un cuento de celos y más una parábola de autocorrección institucional. Hasta los columnistas republicanos concedieron que esta vez la monarquía se había disciplinado a sí misma sin rechinar. O sea, que lo hicieron bien, por una vez. ¿Quién lo hubiera dicho, Y al caer la noche sobre Kensington, ¿sabes? El jardinero ese que nadie ve encendió las luces del camino. Las orquídeas, madre mía, brillaban como si fueran cristales de una catedral. Una maravilla. De verdad. Y esas plumas de fuego del grial, se movían con la brisa, como si estuvieran bailando un tango, o sea, precioso. Y al otro lado del seto, ¿te puedes creer? Se oían las risitas de los niños del palacio. Un alivio, te lo juro. Qué cosa tan bonita.
Y a ver, por primera vez, desde que esas dichosas cajas de Singapur tocaron suelo británico, ese jardín por fin respiraba en paz. Por fin. Ya era hora, digo yo. Porque mira, la herencia al final resulta que no se puede podar. No hay forma, ¿eh? Qué tontería pensar eso. Solo se puede cuidar, ¿sabes? Con reyes que ponen límites, qué importante es eso. Con princesas que dibujan con ceras, pura inocencia. Y con una reina que, por fin, aprendió a dejar que las flores hablaran por sí mismas. Bendita la hora, de verdad. Menos mal que espabilaron.